cuarta semana de clases virtuales en nuestro curso de computación para los alumnos de secundaria en nuestra institución educativa Ernest von Siemens, en el cual estamos trabajando para mantener nuestros conocimientos durante estas épocas difíciles que venimos pasando por la cuarentena. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante y hemos conocido un poco del internet, su funcionamiento, cómo es que se transmite las redes de internet a través de la fibra óptica y cómo estos se interconectan a los distintos continentes a través de los cables de red submarinos, ¿de acuerdo? También hemos visto acerca de las páginas web y ahora vamos a entrar a un tema muy importante, porque si ustedes se están dando cuenta, estamos hablando poco a poco acerca de la realidad existente de las computadoras hoy en día. Todo lo que se hace, todo lo que se construye, se desarrolla en base a un tipo de lenguaje. ¿Cómo que lenguaje, profesor? ¿El lenguaje no es la comunicación, sujeto, sustantivo? Sí, pero así como nosotros los seres humanos tenemos un lenguaje que está estructurado, que tiene una función, una definición, las máquinas, las cuales son nuestras herramientas, también poseen un lenguaje especial y único. Ese lenguaje es el lenguaje de programación, y dentro de esto especialmente hay que ponerle hincapié en el lenguaje de programación orientado a las páginas web, o sea, orientado al entorno web. Así es, eso es lo que nos referimos cuando hablamos de los lenguajes de programación, en este caso orientados al desarrollo de plataformas web. Asimismo, haciendo hincapié en un personaje muy importante, que es el programador. El programador hoy en día es un individuo necesario en nuestra sociedad, porque es quien permite a las computadoras recibir instrucciones que luego ejecutarán y que nos ayudarán a poder realizar nuestras actividades de mejor manera. Entonces, veamos un poquito. Antes de entrar a la definición propiamente del programador, tenemos que entrar y saber qué cosa es lo que utiliza el programador. Y habíamos dicho acerca de los lenguajes de programación. ¿Y a qué nos referíamos? A los lenguajes que utilizan las computadoras para poder entenderse y establecer sus funciones. Por ejemplo, Word, PowerPoint, Excel, que fueron aprendidos por ustedes en primaria, han sido elaborados y desarrollados por un conjunto de programadores bajo una estructura que le dijo a la computadora qué mostrar y qué no mostrar durante la ejecución del programa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Es un modo de dar instrucciones. ¿A quiénes vamos a dar instrucciones? Pues a las computadoras, a los celulares móviles, ya sean Android o los iPhone, y también al internet mismo a través de las aplicaciones de entorno web. ¿De acuerdo? ¿Existen? Por supuesto. ¿Un solo tipo? No. En realidad existen múltiples tipos de lenguajes de programación, cada uno orientados a una necesidad distinta, a un fin variado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué se hace esto? Para las necesidades distintas, ¿de acuerdo? Hoy en día el lenguaje principal en internet es el lenguaje PHP. Es un lenguaje base, porque obviamente existen otros tipos de lenguaje que permiten hacer mayores cosas, pero todos parten de una idea principal, que es el lenguaje PHP. ¿De acuerdo? Continuemos. Entonces, existe una variedad infinita de lenguajes de programación, cada uno orientados a una finalidad. Sin embargo, todos se ayudan entre sí para poder realizar, ¿qué cosa? Realizar una página web o una aplicación web, que es lo mismo que decir programa web, para que tú puedas realizar fácilmente, ¿qué cosa? Distintos tipos de actividades. Como te dije, existe Word, Excel y PowerPoint que lo usamos nosotros en nuestra computadora. Sin embargo, ¿tú sabías que hay programas que son similares a estos que te he mencionado, pero que no necesitas instalar? Basta con darle un enter o un clic a uno de los links y puedes tener un programa completo de texto, de PowerPoint, de video,
etcétera, 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 en línea, sin necesidad de utilizar ninguna aplicación de escritorio. Pues sí, eso es lo que se está orientando ahora la tecnología y los lenguajes de programación. Todo hacerlo a través del internet. O sea, profesor, quizás de aquí a unos años ya no se usen los programas instalados. Es posible. Sin embargo, como te digo, la tecnología depende o responde ¿a qué cosa? A la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de lenguaje de programación. Ojo, estos son algunos, 3 de los principales que se usan hoy en día, porque en realidad existen muchos más. ¿En qué está basado principalmente cuando elaboramos un lenguaje de programación? Está basado en la funcionalidad. Y esta funcionalidad nos permite clasificarlos. Y dentro de esto vamos a destacar 3. El primero son los lenguajes de escritorio. ¿Cómo que de escritorio, profesor? ¿Tú te acuerdas cómo se llama la pantalla del Windows cuando tú lo abres? Escritorio, ¿no es así? Ese es el escritorio. Pues estos programas o estos lenguajes de programación han sido desarrollados para crear programas que se instalan en nuestra computadora. Puede ser, por ejemplo, tu Word es uno, tu Camtasia Studio es otro, tu Wolfenstein, tu Free Fire, tu Fortnite. Son programas, ¿no? Pero, profe, esos son juegos, sí, pero son programas orientados al entretenimiento, a que tú juegues. Pero a su vez también son programas de escritorio y a su vez fueron desarrollados en un lenguaje que lo permitía interpretarse así. Otro tipo de lenguaje, ¿cuáles son? Los lenguajes móviles. Tus aplicaciones, tu WhatsApp, tu Instagram, tu Tinder, tu Badoo, tu Snapchat, tu Facebook han sido desarrollados ¿para qué? Para un lenguaje de programación en móviles. La mayoría de nosotros utilizamos Android, ¿sí o no? Y él tiene un desarrollador que es el Android Studio. En ahí puedes tú crear programas y era nuestra meta que teníamos este año de desarrollar, ¿sí o no? En nuestras clases, pero debido a lo que estamos pasando, veremos cómo podemos aprenderlo de otra manera. Luego de esto tenemos un lenguaje de programación que quiero destacar, que es Python. Python es un lenguaje que nos permite crear sistemas inteligentes, permite una multitud de funciones. Puede cumplir Python funciones de escritorio, funciones de Android, incluso funciones de página web. Es un lenguaje muy interesante y además permite programar lo que hoy en día se llaman las máquinas de aprendizaje, o sea, máquinas que son capaces de aprender por sí solas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que para crear todos estos programas se utilizaba un programador? Pues un programador puede desarrollar un sistema que pueda aprender a su vez a desarrollar otros sistemas. O sea, es un sistema de sistemas, una máquina de aprendizaje para cumplir distintos tipos de funciones. Ahí está. Entonces, debemos comprender estos 3 principales: lenguajes de escritorio, lenguajes móviles y lenguajes para sistemas inteligentes, o sea, la inteligencia artificial, los reconocimientos faciales, lo que es el reconocimiento de huella digital o de voz. Incluso todos esos que hay en el Snapchat, ¿recuerdas que hay como filtros para que te salgan orejitas de gato, para que te salga arcoíris cuando abras la boca en forma de vómito, y todas esas cosas curiosas han sido desarrollados con sistemas inteligentes? Reconocen la estructura de tu cara, reconocen dónde están tus ojos y en base a eso pueden trabajar, ¿no es así? Entonces, eso es principalmente lo que tenemos que conocer el día de hoy. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones, de estructuras, de conceptos que permiten que a un programador darle instrucciones a un dispositivo, ya sea PC, ya sea móvil o ya sea una aplicación en red, ¿de acuerdo? Si no has entendido uno de los conceptos, vuélvelo a repetir. Te recomiendo buscar videos en YouTube acerca de los conceptos y de las utilidades hoy en día de los lenguajes de programación. Créeme que no te vas a arrepentir y quizás quieras aprender mucho más y ser uno de los futuros de la nación que necesitamos ahora. Muy bien, ¿qué va a ser la actividad del día de hoy? Quiero que me investigues principalmente en qué
lenguaje de programación está desarrollado Facebook? Investiga en internet, investiga en algunos libros, busca videos. ¿En qué sistema de programación, en qué lenguaje de programación o en qué conjunto de lenguajes de programación está desarrollado Facebook? ¿De acuerdo? Y vas a darte cuenta lo interesante que es esa aplicación que casi usamos todos los días. Sin más, nos vemos en la próxima clase.